Descubre el poder de la memoria, secretos antiguos para potenciar tu mente. De Imaginum, Signorum et Idearum Compositione, la última obra que Bruno publicó en vida, y que puede considerarse el testamento filosófico relativo a la mnemónica, es De Imaginum, Signorum et Idearum Compositione, ad omnia inventionum, dispositionum et memoriae, 423, y fue publicada en 1591 en Frankfurt, dedicada a John Heinrich Einzel, persona interesada por el ocultismo y la alquimia, en cuya casa se hospedó Bruno, y donde probablemente redactó la obra. Se divide en 4 partes, un proemio y un apéndice. En la primera parte se explican los principios filosóficos en que se basa el sistema de la memoria que Bruno pone en práctica, lo que podríamos llamar el idioma de la imaginación. En la segunda parte, se exponen las reglas para la construcción de imágenes mentales, justificadas filosóficamente como una teoría de las imágenes y de la luz. En la tercera, se enseña a edificar sistemas de lugares mentales y a reconocerlos correctamente. Por último, en la cuarta parte se ofrece un léxico organizado semánticamente de acuerdo con principios astrológicos y talismánicos. El apéndice de la obra constituye todo el tercer libro y consiste en los 30 sellos, que son una refundición de la obra del mismo título, que Bruno publicó en Inglaterra en 1583. En primer lugar, hay que señalar que Bruno, para referirse en De Imaginum a la mnemónica, habla de método. Nosotros no instituimos de ningún modo un método sobre las cosas, sino sobre las designaciones de las cosas. Lo que ya demuestra la importancia que asigna al arte de la memoria como arquitectura mental en el conjunto de su filosofía. El hecho de que siempre se dirija a los signos o designaciones de las cosas, podría llevar a pensar que estamos ante una semiótica, si no fuera porque los signos, imágenes y simulacros, no son otra cosa que la realidad misma bajo especie visual, que es la única a la que puede tener acceso el hombre. ¿Cuál es el significado de una extraña obra en la que hay que aparecen figuras como diagramas o mandalas, y cuyas letras e imágenes han de colocarse en esas formas? Su propósito es la reconstrucción de una mente artificial, a la manera de un edificio, con diferentes estancias capaces de albergar imágenes asociadas con ideas, conceptos, personificaciones. Hasta aquí, no se alejaría del arte de la memoria clásica, basado en loci e imagines. Sin embargo, en esta obra se articula un sistema preciso de uso de lugares y de imágenes, con un significado simbólico, jeroglífico y mágico, cuya finalidad conjuga el conocimiento con la automorfosis. En Sobre la composición de imágenes, signos e ideas con vistas a toda clase de invención, disposición y memoria, pues así puede traducirse el tratado latino de Bruno, se perfila un método mnemónico que tiene por finalidad la automorfosis cognoscitiva y moral del hombre. 5 son, según Gómez de Liaño, los objetivos que persigue De Imaginum. Primero, grabar en la memoria una enciclopedia del saber. Segundo, facilitar los movimientos mentales que permiten relacionar los contenidos de la enciclopedia, de modo que se faciliten las operaciones cognitivas e inventivas. Tercero, la utilización del sistema como mera mnemotécnica para cualquier clase de cosas. Cuarto, hacer patentes las principales formas afectivo-emotivas de la persona y las relaciones de esas formas con el elenco de las puramente representativo-cognitivas. Quinto, contribuir a la plasmación de una personalidad bien integrada, tanto en sus constituyentes afectivo-fruitivos emotivos como en los de índole representativo-cognitiva. 425. De este modo, no solo se enseña cómo memorizar y organizar discursos, sino todo un sistema de ordenación de las facultades psíquicas y del pensamiento, que pretende unificar lógica y retórica, psicología y ontología, integrando la cultura y la vida, el pensamiento y el sentimiento en un todo coherente. Mediante ese método mnemónico y aplicando ciertas reglas, todo lo que existe en el mundo físico puede ser memorizado y ordenado, de tal modo que el hombre pueda adquirir un saber enciclopédico sobre el universo, a través de símbolos y analogías, pero también el dominio de los elementos afectivos y sensitivos que le conforman. La idea, la imaginación, la ficción, la configuración, la designación, la notación son la obra universal de Dios, la naturaleza y la razón, y está en poder de la analogía de aquellas el que la naturaleza pueda admirablemente representar la acción divina, y el que el ingenio humano pueda emular, por ello, la operación de la naturaleza. 426. Afirmación, que da cuenta de la relación que existe entre Dios, naturaleza y razón, al dimanar todo de la disposición, composición y combinación de unos pocos elementos, pues todas las cosas son uno y todas están en uno, manifestación en último término del panteísmo de Dios y la naturaleza que Bruno profesaba. ¿Quién no ve con qué pocos elementos la naturaleza hace hasta tal punto muchas cosas?
No hay nadie ciertamente que ignore de dónde son hechas, porque los cuatro mismos los dispone, ordena, compone, mueve, aplica de manera variada, y bajo variados signos promueve las cosas formadas y figuradas desde la profundidad de la potencia a la excelencia del acto. 427. Una de las ideas centrales en De Imaginum, y de toda la filosofía de Giordano Bruno es, que el conocimiento solo puede venir a través de las imágenes, figuras o signos, de ahí que así como no consistimos nosotros en cierta profundidad e indivisibilidad, sino que podemos ver algunos accidentes externos de nosotros mismos relativos a superficie, a saber, el color y la figura, y la semejanza del propio ojo en el espejo, así tampoco nuestro intelecto sea a sí mismo en sí mismo, sino en una cierta especie exterior, en simulacro, imagen, figura, signo. 428. Idea que sigue la estela de Aristóteles en De Anima, cuando afirma que no podemos conocer, si antes los sentidos no nos han suministrado imágenes de las cosas, y que además, no es en lo profundo de las cosas donde éstas muestran lo que son, sino en su más externa superficialidad. Según Bruno, el ente se distribuye en tres planos que se cruzan y entrelazan: el metafísico, el físico y el lógico, cuyos principios respectivos son Dios, la naturaleza y el arte, de los que proceden tres efectos: el divino, el natural y el artificial. El término idea designa las cosas en el plano metafísico, en el físico o natural se denomina forma o vestigio de la idea, y en el plano lógico sombra de la idea. Pero su filosofía no se ocupa de las ideas metafísicas ni de las cosas naturales, sino de las especies mentales o sombras de las ideas. 429. De ahí que el método mnemónico se ocupe de los signos de las cosas, imágenes y simulacros, mediante los cuales el hombre puede influir en la naturaleza y en la divinidad. Ya en De Umbris Idearum, obra publicada en París en 1582, justifica con precisas razones metafísicas la utilidad de la mnemónica en el contexto de su filosofía de lo umbrátil. Tres tesis son las que sostienen su reforma respecto al arte de la memoria de corte ciceroniano. 1 grados, el ascenso del alma, de las tinieblas a la luz, se realiza mediante la aprehensión de las sombras de las ideas eternas. A través de las sombras de la verdad se va revelando en cierta forma el alma prisionera del cuerpo. Tercero, las ideas sombras, en las que se refleja la trama del ser, se presentan en el plano de la sensibilidad y de la imaginación, aparecen como fantasmas y como sellos. Tercero, por medio de las relaciones que existen entre las sombras se podrá llegar a reconstruir, gradualmente, los nexos que unen las ideas para llegar, en el plano de la razón, a comprender esa unidad que subyace a la confusa pluralidad de las apariencias. El universo es, por tanto, para Bruno, un espejo viviente, en el que se encuentran las imágenes de las cosas naturales y la sombra de las divinas, siendo la imagen el efecto de la propia cosa, de la cual informa a la potencia cognoscitiva, primero con la luz sensitiva, y después con la luz racional. Al igual que Platón jerarquiza en la alegoría de la línea, la distancia que separa a lo sensible de lo inteligible, Bruno en De Umbris Idearum, enumera los diferentes tipos de signos, distinguiendo entre idea, vestigio, sombra, nota, carácter, signo, sello, indicio, figura, similitud, proporción e imagen. Los comprendidos entre sombra e imagen, pertenecen al nivel de la razón y son especificaciones o determinaciones de la sombra, aunque no todos ellos tienen el mismo valor. Se llama nota a todo aquello que, de alguna manera, muestra algo ya por una razón primera o segunda, ya próxima o remota, ya inmediata, ya mediata. Carácter es aquello que designa algo, así los elementos, con un determinado trazo de líneas y disposición de puntos. Signo es el término que se emplea genéricamente para todas las cosas que designan, ya como idea, ya como vestigio, ya como sombra, ya de otra suerte. Sello designa la parte más notable del signo o el signo en su acepción más comprimida, así como con la sola cabeza o con la mano designamos al hombre o a la operación del hombre. Indicio, al igual que el signo y el sello, es aquello cuya función no es tanto representar, significar, cuando mostrar, así como el índice no significa o explica a la cosa en sí misma, sino que solamente invita y apela a la mirada y a la visión de aquella. Por su lado, la similitud difiere de todos los términos antedichos, porque no es necesariamente la misma especie de aquellos, puesto que al hombre se le designa con letras y caracteres, así como con signos, indicios, notas, no como con lo semejante. Lo semejante será pintura o estatua o especie recibida por el sentido y almacenada en la fantasía. La imagen, por último, difiere de la similitud RN, que comprende una energía, énfasis y universalidad mayores, pues hay más ser en la imagen que en la similitud. Pues la imagen se aproxima más que la similitud a la univocidad. Pues las cosas semejantes se diferencian no solo las que están en el mismo género, sino también las que están fuera del género. Así como también se dice que el artificio es de alguna manera semejante al artífice, sin embargo no se dice en relación con su imagen o en su imagen, a no ser que esté en el género próximo o en la misma especie. 430. Todas estas formas, simulacros y signos son para Bruno vehículos y vínculos,
mediante los que se comunican las cosas superiores con las inferiores, enlazando el mundo arquetípico con el físico y el umbrátil. Esas imágenes y signos son el denominador común de todo cuanto es y puede ser. Pero no solo son el común denominador a toda realidad, o el instrumento imprescindible de la memoria, también son elementos mágicos, dotados de especial poder. Es mediante imágenes, debidamente animadas, señala Gómez de Liaño, como el alma se procura energías procedentes del mundo superior, pues las formas, simulacros y signáculos son vehículos y como vínculos las imágenes o ciertos signos son como depósitos de una energía y virtud de orden superior, que constituye el fondo de la vida anímica. 431. Entre esas imágenes está la figura de Prometeo, que simboliza la simpatía o correspondencia universal entre las cosas, algo así como el patrón pagano de los magos, el símbolo de la comunicación de las cosas superiores e inferiores, y las constelaciones, astros y planetas que tienen efectos poderosísimos sobre las cosas terrestres. En ese sentido, la filosofía de Bruno y en especial de Imaginum, pretenden una reforma del entendimiento, de igual manera que en la expulsión de la bestia triunfante. 432 se lleva a cabo una reforma de los cielos sustituyendo los astros por auténticas virtudes. De Imaginum enumera 32 modos, de cómo se pueden efectuar conversiones o traducciones de contenidos conceptuales a imágenes, principios con los que traducir a imágenes simbólicas y jeroglíficas cuantos conceptos queramos. En definitiva, lo que Bruno sostiene, es una filosofía de las imágenes y de los signos expresada a través de la pareja simbólica sombra-luz, debido a que en las imágenes reside la sustancia intelectual constituyente de las cosas. Esta filosofía de la luz y de las imágenes lleva a la afirmación de que la luz es la sustancia primera de las cosas de la naturaleza. Por el concurso de la luz y las tinieblas surgieron las cosas en sus grados y composición diferentes. La luz es ciertamente, escribe Bruno, una sustancia invisible en sí misma, difundida por la inmensidad, íncita en todas las partes. Mezclándose, asociándose y componiéndose de una manera determinada con las tinieblas, se cambia en la condición de luz sensible esta luz, que es una cierta sustancia espiritual, que informa la potencia de nuestros sentidos. Aun cuando no luzca solo fuego o objeto exterior alguno, se nos ha dado como alma, no solo nuestra, sino también universal, que por la inmensidad se difunde. Esta es, digo, la que injerta visiblemente en los sentidos internos las especies de las cosas ausentes y por la que, durante el sueño, vemos y acogemos las especies y figuras de las cosas sensibles, las cuales, aunque como dicen los peripatéticos, son formas almacenadas en la potencia del sentido interno, tras haber sido introducidas por los sentidos externos. Sin embargo, no hay nadie que pueda negar que aquellas visibilidad y presencia proceden y existen por ciertas semillas de luz no tanto recibidas cuanto innatas e íncitas en el espíritu animal. 433. En este texto programático, resume Bruno su filosofía de la luz y de las sombras, en la que el alma universal introduce visiblemente en los sentidos internos, las especies de las cosas ausentes en formas y figuras sensibles. La luz externa es, por tanto, el correlato de la luz interna que como alma y entendimiento está inscrita en la mente humana, luz metafísica y esencial que en sí misma es invisible, difundida por la inmensidad del espacio, pero que constituye la sustancia primera de las cosas. Luz e imagen, conceptos que son deudores tanto de los forjados por Plotino y el neoplatinismo, como por Filón de Alejandría y los gnósticos. De todas estas consideraciones, resulta manifiesto que esta potencia efectora de las imágenes es trasladada al alma gracias a la imaginación, pues este es el sentido de los sentidos, puesto que el propio espíritu imaginativo es el sensorio más común y el cuerpo primero del alma, y éste actúa desde dentro veladamente y tiene a lo principal del animal como alcázar, pues en torno la naturaleza le construyó la entera fábrica de la cabeza. 434. Si la imaginación es el sensorio del alma, las llaves o puertas que nos abren ese almacén donde se guardan las imágenes son los afectos, el amor y el odio, el temor y la esperanza, la alegría y la tristeza. El que las imágenes vayan teñidas de afectividad supone la integración en la filosofía de Bruno de los dos elementos que siempre han estado presentes en el discurso filosófico, por un lado el componente lógico, por otro el afectivo o sentiente. El discurso lógico y el decurso mnemónico. 435. Si en mundo, magia, memoria se traducía el texto latino de Imaginum, y en el idioma de la imaginación, Gómez de Liaño llevaba a cabo su interpretación, 9 años más tarde, en Iluminaciones filosóficas. Volvería a él desde una perspectiva más amplia, y sintetizando de manera más esencial las conclusiones a las que había llegado tras muchos años de estudio del texto. El método que describe en esa obra tiene como fin último, la autoformación del que lo utiliza y, como fines próximos, la potenciación de facultades estrechamente ligadas a ese fin, como son la de recordar y la de organizar el material confiado a la memoria, así como la de facilitar la inteligencia de los problemas y la de hallarle solución. 436. Así, de Imaginum establece un nuevo idioma de la imaginación, compuesto de una morfología, una sintaxis y una semántica.
A ellas se refieren los tres términos que aparecen en el título de la obra y que determinan la composición. La composición de imágenes equivale a la morfología, la de signos a la sintaxis, la de las ideas a la semántica. La morfología del método de Bruno comprende dos clases de reglas, las que sirven para traducir cualquier concepto a imágenes mnemónicas, y las que sirven para que una imagen se grabe en la memoria. Son, por tanto, condiciones que hacen referencia a la formalización de los términos icónicos y a la vivificación de los mismos. La sintaxis es topológica y proporciona las reglas para componer lugares e itinerarios mnemónicos. Gracias a la sintaxis, el usuario del método puede recorrer y visitar fácilmente las imágenes alojadas en los diferentes lugares del itinerario y operar con ellas. Esos itinerarios, que son estructuras topológico-mnemónicas, tienen forma de diagramas y se llaman atrios, cámaras y campos. De este modo, en este método, pensar equivale a pasear, a realizar recorridos por los atrios, cámaras y campos, formando todos juntos una ciudad y sus diferentes anillos. Los atrios y los campos se basan en el cuadrado, las cámaras en el cuadrado y el triángulo. Esta estructura recuerda a la dialéctica del Parménides, en la que también pensar es hacer recorridos combinatorios y circulares con las hipótesis en torno al uno. ¿Qué es un atrio? Es un lugar común, compuesto de 24 lugares particulares o sujetos, ordenados conforme a los puntos cardinales. Hay 24 lugares sujetos particulares que componen un atrio o lugar común. A cada lugar sujeto particular se le da una imagen adjetivo como distintivo. La estructura de las cámaras y campos es semejante a la de los atrios y también tienen imágenes distintivas que constituyen una especie de léxico ordenado alfabéticamente: el guardián, el carpintero, el artesano, el jugador, el músico. Este sistema de atrios, cámaras y campos da a la mnemónica un aire de ciudad clasicista o de teatro de la memoria vitruviano, en el que las imágenes agentes han de llamar poderosamente la atención. A diferencia de las imágenes distintivas de los loci descritos en la sintaxis y las imágenes agentes de la morfología, las imágenes de los 12 príncipes que constituyen la semántica tienen un carácter cultual y mitológico, pues se basan en las deidades de la religión olímpica: Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio, Palas, Apolo, Diana, Venus. Estos 12 príncipes a veces están acompañados de personificaciones pasionales que contribuyen a definir el carácter del príncipe. A Saturno, por ejemplo, lo acompañan las personificaciones del luto, el llanto, la preocupación, el temor, la duda, etc. Esto hace que el conjunto de los 12 príncipes y sus cortejos formen una etopeya o prosopopeya del hombre y sus principales constituyentes. A esta finalidad, que podríamos llamar anímica, hay que añadir otra de tipo enciclopédico, pues los 12 príncipes forman un vasto elenco de conceptos al modo de una enciclopedia mágica del saber, organizada a partir de radicales divinos, los príncipes y sus acompañantes mitológicos. En esa enciclopedia magificada, a Júpiter le pertenecen los siguientes atributos: el principio, el dominio, la potestad, la verdad, el entendimiento, la voluntad, la majestad, la soberanía. Así hasta completar los 11 príncipes restantes. Pero los príncipes, además de elementos representativo-conceptuales, afectivos y motores, tienen también complexiones de esos elementos. Los 12 príncipes se combinan en un sistema rotatorio entre sí y con los contenidos de los campos, atrios y cámaras. En este sistema combinatorio, un mismo objeto, concepto o palabra puede encontrarse en diferentes cortejos y formar complexiones con los conceptos o palabras de otros cortejos. De tal modo que ese sistema rotatorio combinatorio, que el usuario debe descubrir mediante múltiples combinaciones, se convierte en una poderosa fuente de conocimiento teórico práctico. Por eso, las diferentes clases de afectividad-personalidad aparecen en el método mnemónico como figuras humanas que sirven de guía o príncipe y como cortejos formados por personificaciones pasionales, conceptos, cosas. 437. Por eso, al igual que en los diagramas, en la mnemónica bruniana se trata de una vivificación realizada a partir de elementos representativos y afectivo-motores que son los constituyentes de las formas ideales de la personalidad humana. Pero el método que se contiene en De Imaginum es solo un guión, en el que se exponen sucintamente los principios de tal arte, y es el usuario el que debe interpretar y ejecutar la partitura. Por tanto, es un método de composición musical visiva que sirve a numerosos fines. Y Bruno entiende que su método contribuye también a que los hombres se encaminen a la felicidad suma que cabe hallar en los diferentes géneros de actividad, felicidad que especialmente tiene asignada el hombre en cuanto hombre. Queremos concluir diciendo que De Imaginum Signorum et Idearum Compositione, obra de una importancia decisiva como otros autores han señalado, es un instrumento y un método para la reforma de la mente, basado en un sistema de ordenación espacial, local y mental, cuyas imágenes y elementos simbólicos aparecen recubiertos bajo el manto de la sabiduría antigua asociada a Hermes Trismegisto, Pitágoras o Zoroastro. Es además
Un sistema que posibilita introducir en la mente una dinámica a sus contenidos imaginarios, cuya finalidad es la formación moral y cognoscitiva del hombre en aras de su perfección y felicidad. Es en definitiva, un saber práctico que tiene en la memoria y en la imaginación, el soporte de una imaginería idealizada y magificada, capaz de integrar la razón y los afectos, la lógica y la mnemónica, en un concepto más amplio de filosofía, y que se denomina sabiduría. Giordano Bruno, Teoría y práctica de la memoria. La publicación en 1973 de Mundo, Magia, Memoria, 410 selección de textos de Giordano Bruno que se traducían por vez primera al castellano, supuso para Gómez de Liaño el inicio de una fructífera relación filosófica. Confieso que fue el experimentalismo de los años 60 lo que me llevó a la magia mnemónica de Bruno. Mi implicación de entonces en la poética de la acción y del poema público me hizo pensar que antes de corear lemas como el de «la imaginación al poder», se debía profundizar en los poderes de la imaginación. El recurso a Bruno era desde ese punto de vista, la coronación del experimentalismo, pero también la vía que llevaba a un fructífero diálogo entre tradición y vanguardia. 411 Los textos traducidos estaban agrupados en los 3 apartados del título: Mundo, Magia y Memoria. En el correspondiente a Mundo, se traducía gran parte del diálogo sobre la causa, principio y unidad, 3 diálogos de sobre el infinito universo y los mundos, y el diálogo segundo y tercero de la expulsión de la bestia triunfante. En el apartado de magia se vertía al castellano el opúsculo sobre magia, y en el correspondiente a memoria se traducía un texto de capital importancia, de Imaginum, Signorum et Idearum Compositione, el último que publicase en vida el filósofo de Ñola y el más completo tratado mnemónico, síntesis de su filosofía sobre la memoria y la imaginación, que con el tiempo se convertirá en el eje de su proyecto filosófico. A estos textos, hay que agregar la traducción que realizará en 1986 de 2 de los más importantes diálogos italianos de Bruno, La expulsión de la bestia triunfante y de los heroicos furores, 412, el Bruno que a mí me interesaba hace 25 años, señala Gómez de Liaño, en el prólogo que hizo para la nueva edición de Mundo, Magia, Memoria en 1997, y que aún sigue interesándome, es otro, es el Bruno de los métodos de la memoria, el del idioma de la imaginación. En una palabra, el Bruno mágico, 413 tales así que las enseñanzas que se desprenden del de Imaginum, serán el motor que llevarán a profundizar en la arqueología del arte de la memoria y concluir en la metodología de las formaciones anímicas y espirituales. Giordano Bruno nació en Ñola, 414 en el Virreinato de Nápoles en enero o febrero de 1548. Sobre 1562 va a la Universidad de Nápoles para aprender humanidades, lógica y dialéctica en las clases que impartía Giovanni Vincenzo Colle, filósofo de tendencia averroísta. A título privado estudia lógica con el padre Agustino Teofilo de Vairano, que Bruno considerará como el principal maestro que haya tenido en filosofía. Independientemente de la escolástica, Bruno se inició joven en el arte mnemotécnica leyendo a Pedro de Rávena. El 15 de junio de 1565 toma el hábito de novicio en el monasterio de San Domenico Maggiore de Nápoles, y en 1571 a la edad de 23 años es llamado a Roma por el Papa Dominico Pío V para que exponga ante su santidad su sistema de memoria artificial. Es ordenado sacerdote en febrero de 1572, permaneciendo en el convento hasta enero de 1576. Parece que fue procesado por haber quitado imágenes de santos y conservar solo un crucifijo, y por recomendar a un novicio leer las vidas de los santos padres. Igualmente se le acusó de defender la herejía arriana. En marzo de 1576, aún sin concluir el proceso huye del convento y comienza una vida errante que le lleva primero por Italia, Ginebra y después por Francia, Inglaterra y Alemania. Lo más llamativo es que en esa vida de vagabundo logró escribir toda su obra, desde sus obras primeras como De Umbris Idearum, Cantus Circaeus, Sigillus Sigillorum, pasando por los diálogos italianos, de la causa, Principio y Uno, La Cena de las Cenizas, del infinito del universo y de los mundos, La Cábala del caballo de Pegaso, Candelayo, Los heroicos furores, Expulsión de la bestia triunfante, escritos entre 1584 y la primera mitad de 1585, hasta llegar a su última obra de Imaginum Signorum et Idearum Compositione. Todas estas obras fueron escritas en condiciones no muy favorables, en una Europa dominada por las guerras de religión entre católicos y protestants y las políticas de alianzas entre Francia, España e Inglaterra. Su propio destino se verá envuelto en ese clima de hostilidad y represión. En 1591 invitado por el noble veneciano Mocenigo, 415 para que le enseñe los secretos del arte de la memoria, decide volver a Italia, regreso que tendrá consecuencias funestas. El propio Mocenigo le denunciará a la Inquisición, iniciándose un largo proceso, primero en Venecia, y luego en Roma, que concluirá en febrero de 1600, fecha de su ejecución en el campo dei Fiori.
416. No pretendemos en este capítulo dar una nueva interpretación de la filosofía de Giordano Bruno, que desde los años 50 a la actualidad ha tenido grandes estudiosos de su obra como G. Gentail, F. Tocco, F. Ayates, V. Spampanato, G. Aquilecchia, R. Sturlese, Saverio Ricci, H. Verdín, Michelles y Liberto. Tristán Dragononuxio Ordigne, por citar los más destacados, cuyas perspectivas interpretativas son muy diferentes, pero todas ellas de gran interés. Presentaremos primeramente los rasgos más sobresalientes de un pensamiento ciertamente heterodoxo incluso para la propia historia de la filosofía, para pasar a analizar después de Imaginum Signorum et Idearum Compositione. El pensamiento de Giordano Bruno deriva en parte del humanismo del siglo y medio anterior, siendo su precedente filosófico más inmediato Nicolás de Cusa. La primacía del intelecto y su poder confluyen en la idea de que la verdadera sabiduría tiene sus raíces en las doctrinas de los antiguos. El retorno a la filosofía antigua no solo es una cuestión de prisca sapientia, sino la de una vuelta a una relación que existía en la antigüedad, entre el hombre y la naturaleza. Esto mismo le llevará a descubrir, gracias a la teoría atómica de Epicuro, la infinidad de la realidad y la pluralidad infinita de los mundos, siendo el propio Epicuro el que salvó al género humano al desterrar la falsa religión, que aterrorizaba a los hombres, haciendo creer que los fenómenos físicos eran el resultado del capricho de los dioses que tenían poder sobre el mundo. Por ello, Bruno propone una relación propiamente filosófica del hombre con los dioses, liberándose de la prisión en la que estaban encerrados. El hombre entró en contacto con la divinidad desde la inmanencia de la naturaleza y desde la infinitud de Dios. El infinito de la divinidad es inaccesible, pero su presencia queda probada en la infinitud de la naturaleza, que no es más que la sombra o el reflejo del infinito divino, es la luz escondida en la opacidad de la naturaleza, la que resplandece en las tinieblas. El conocimiento solo puede ser el reflejo de las sombras de las ideas, porque nosotros no vemos los verdaderos efectos, las verdaderas especies de las cosas o la sustancia de las ideas, sino sus sombras, vestigios y simulacros, como aquellos que están dentro de la caverna y no saben lo que hay detrás. Siguiendo a Nuxio Ordigne, 417. Bruno escribe sus obras al mismo tiempo que esas obras escriben su existencia. Son obras vivientes que testimonian en cada página la necesidad de superar la fractura entre la filosofía como discurso filosófico y la filosofía como experiencia vivida. Por eso, la elección lúcida de una filosofía del infinito exige una participación total que implica necesariamente una modificación de la existencia personal, una auténtica metamorfosis. Pensar el infinito consiste, en cierto modo para un hombre en pensarse a sí mismo, como una minúscula parte de un todo, teniendo la certeza que toda su vida participa en el incesante movimiento del universo. De ahí que su filosofía sea un ejercicio permanente de esfuerzo e investigación por encontrar la armonía con una realidad en devenir. Y ese esfuerzo por unir en un mismo lugar biografía y pensamiento, da a su trágica muerte un sentido difícil de comprender. Aunque su pensamiento no ha tenido demasiada fortuna, hecho que en parte explicaría la instrumentalización de su figura como mártir de la ciencia moderna, su filosofía ha sido desdeñada por confusa y menospreciada frente a otros autores. La imagen multiforme del filósofo ha escapado a que su pensamiento se pueda condensar en una fórmula válida para todos. El defensor apasionado del universo infinito, no se habría dejado encerrar en un solo lugar, y por eso su estatuto es el de Ceratopos, tanto en sus conocimientos y métodos como en su biografía, marcada por la incesante actividad de sus viajes por toda Europa. Por eso, no es extraño que a lo largo de los siglos se hayan dicho de él cosas tan contradictorias como defensor de la magia y del esoterismo, precursor de la ciencia moderna, acusado de oscurantismo, y defensor de los grandes temas de la modernidad, la tolerancia, la unidad de los saberes, el relativismo, el diálogo, el pensamiento del infinito, mientras que su pensamiento es capaz de ofrecer siempre lecturas e interpretaciones nuevas. El proceso inquisitorial 418 al que fue sometido Bruno, permite hacerse una buena idea de su pensamiento y además entrever cuáles fueron las mayores dificultades a las que se enfrentó con el Santo Oficio, en un proceso que se alargó durante 8 años. Hay un momento entre marzo de 1595 y diciembre de 1597, en Roma, en el que se produce la censura de sus libros examinados por teólogos con el fin de extraer proposiciones y someterlas a censura. Es uno de los momentos más críticos y por tanto esenciales, de un proceso que ya dura ya más de 5 años, y en el que Bruno al tiempo que sostiene sus tesis filosóficas, desea retractarse y ser entendido por teólogos que están muy lejos de las posiciones por él mantenidas. Las censuras de las que fue objeto por esos teólogos, entre los que se encontraba el cardenal Bellarmino son las siguientes. La primera censura era acerca de la generación de las cosas y la eternidad del mundo expuesta en de mínimo. En su declaración Bruno afirma 2 principios reales y eternos a partir de los cuales nacen todas las cosas, son el alma del mundo y la materia prima. El alma,
es el principio formal y omnipresente, pues el universo entero está animado, no solo de seres dotados de razón, sino de animales, plantas y minerales. En cualquier caso, las almas individuales dependen del alma universal, aunque esta relación nunca fue precisada por Bruno. Dos son los principios esenciales de las cosas, forma y materia, que se coimplican: una, la forma, con el poder de hacer; la otra, la materia, con la posibilidad de ser hecha. Por eso, en Bruno la materia es animada y el alma materializada. La materia se caracteriza por su infinitud y se expresa en el universo sensible. La forma universal es inseparable de la vida que vivifica todas las cosas. Pero solo hay un principio, entendimiento o pensamiento diversificado en diferentes funciones. Segunda, la segunda censura toca otro aspecto de la misma acusación, la doctrina del universo infinito. Partiendo de la absoluta libertad y omnipotencia de Dios, se deduce, como en De Infinito, 419, que el ser primero debía proceder a una creación infinita, pues una causa infinita debe tener un efecto infinito. También estaba la necesidad de la existencia de mundos innumerables, que contienen cosas parecidas en género y especie a las que vemos en el nuestro. Tercera, la tercera trata sobre el alma humana y la individualidad. El alma individual se deduce del principio universal, es decir, del anima mundi, con lo cual el alma no preexiste al individuo, ésta solo existe con su vida y después de la muerte. Este reconocimiento de la existencia individualizada post-mortem, del alma humana personal, excluye su retorno al alma universal para una nueva animación. En la Cábala del Caballo de Pegaso, 420, Bruno había resuelto el problema de la relación entre las almas individuales y el alma universal, negando que las almas tuvieran una individualidad absoluta. Esta cuarta censura aparece en De la Causa, 421, y se refiere a la sustancia en el mundo, según la cual nada se engendra ni nada se corrompe, divisa inspirada en Salomón y Pitágoras. Por otro lado, las especies primeras de las cosas son incorruptibles y sin mutación, según la unión, el temperamento y la complexión. La quinta censura era sobre el movimiento de la Tierra y la adhesión entusiasta de Bruno a la hipótesis de Copérnico expuesta en la Cena de las Cenizas, 422 y del infinito. Para Bruno, la demostración del movimiento de la Tierra no conlleva perjuicio alguno para la autoridad de las divinas escrituras. Sin embargo, tal idea nunca fue admitida por la Iglesia, y menos la de los mundos innumerables con la infinitud del universo. Sexta, esta objeción, relacionada con la anterior, es relativa a la extraña afirmación según la cual los astros también son ángeles, cuerpos animados y racionales, que en el cielo revelan la gloria y el poder de Dios. Se desarrolla en la Cena de las Cenizas y del infinito. Esta idea está tomada de Platón y difundida a través del neoplatonismo y el hermetismo. Séptima, más grave era la censura, sobre la atribución a la Tierra de un alma no solamente sensitiva, sino intelectiva como la nuestra, pues la Tierra debe ser considerada como un animal racional que da muestras de su inteligencia en el movimiento alrededor del Sol y en torno al eje de sus polos. Octava, por último, la censura relacionada con la tesis de la causa, en la que se afirma que el alma reside en el cuerpo como el piloto en la nave. Igualmente, según su manera de filosofar, no entiende que el alma sea una forma, sino un espíritu que está en un cuerpo, como un habitante en su casa o un cautivo en su prisión. Pero ningún pasaje de las Escrituras llama al alma forma, en tanto que los padres y la Biblia dicen que se une al cuerpo de muchas otras formas diferentes a la que entiende Aristóteles. Lo que estas censuras y sus correspondientes respuestas ponen de manifiesto es el punctum dolens del proceso y de las teorías brunianas, que giran alrededor de la doctrina de la animación universal, tanto en relación con la teoría del anima mundi, como en lo tocante a la definición del alma individual. Sobre este punto no podía haber acuerdo entre el filósofo y los teólogos. Sin embargo, no se le condenó por una sola causa, pues fueron muchos los factores que en el proceso estaban en juego, filosóficos, teológicos, políticos, con lo cual es difícil precisar cuál de ellos tuvo más peso, pero sin duda su muerte es el reflejo fiel de las tensiones político-religiosas que, instaladas en el corazón de Europa, amenazaban a Francia, Inglaterra y España. En la estructura ontológica de la realidad, para Giordano Bruno existen tres principios, triple mínimo, que son, Dios, el uno que contiene todo, mónada de las mónadas, y realidad suprema que se expresa a través de la unidad. Infinito que todo lo ocupa y que solo se capta a través de la naturaleza igualmente infinita. El alma, principio que informa todas las cosas y la materia, sustrato de todo cuerpo que es divisible en átomos y que se patentiza en toda sustancia. El hombre, por su parte, es un ser intermedio entre lo eterno y lo temporal, entre el Dios y la bestia, entre lo celeste y lo terrestre. Es un ser proyectado al infinito, cuyo progreso tiene por objeto la unión con Dios, el retorno a la unidad suprasustancial, siendo la memoria en conexión con la imaginación, el instrumento de esta transformación. De ahí, que esta facultad opere importantes cambios en el conocimiento y nos acerque a la divinidad.
una memoria capaz de combinar y ordenar imágenes, configurando una suerte de alquimia de la imaginación, que sería la de un mago con poderes divinos por los que su imaginación se elevaría hasta las operaciones de las potencias cósmicas. Una tentativa de esta índole habría de descansar en el supuesto hermético de que la mens del hombre es divina, relacionada, por sus orígenes, con los gobernadores astrales del mundo, capaces ambos de reflejar y de regir el universo. De esta manera, la idea heredada de la tradición pitagórica y neoplatónica, según la cual el hombre no es más que un reflejo de las potencias cósmicas, conduce a Bruno a sustituir la figura del filósofo por la del sabio. Reimaginando la educación, integrando el arte, la música y la narrativa en el aprendizaje en un mundo donde la educación se ha centrado predominantemente en la alfabetización y la escritura. ¿Por qué no explorar otras formas de enseñanza que aprovechen la creatividad innata de los niños y fomenten un aprendizaje más holístico y significativo? Es hora de repensar el enfoque tradicional de la educación y adoptar métodos que integren el arte, la música y la narrativa en el proceso de aprendizaje. Fomentar la creatividad desde una edad temprana. Alentamos a los niños pequeños a bailar, cantar y escuchar cuentos porque reconocemos la importancia de estimular su creatividad desde una edad temprana. ¿Por qué no llevar esta filosofía más allá y convertir el aprendizaje en una experiencia que sea tan emocionante y enriquecedora como el juego? Imaginemos a los estudiantes bailando su ciencia, cantando sus matemáticas y creando historias sobre las reglas de la gramática. La creatividad no solo hace que el aprendizaje sea más divertido, sino que también fortalece la conexión emocional con el material, lo que facilita la retención y comprensión. Abrazar el antropomorfismo y la imaginación. A menudo, el antropomorfismo es parte integral de la vida de los niños pequeños, pero a medida que envejecen, se les desalienta a fantasear y a dar vida a sus pensamientos. ¿Por qué no fomentar la imaginación y la creación de personajes a lo largo de toda la escolaridad? Al darles a nuestros hijos figuras alrededor de las cuales contar historias y crear personajes que puedan acompañarlos durante toda la escuela, estamos permitiendo que su imaginación florezca y su aprendizaje se convierta en una aventura emocionante y personalizada. Antes de que la escritura se convirtiera en una forma predominante de comunicación y registro de conocimientos, las culturas aborígenes y muchas otras sociedades alrededor del mundo confiaban en métodos de aprendizaje oral y práctico. Estas prácticas se basaban en la transmisión directa de conocimientos de generación en generación a través de historias, mitos, canciones, rituales y prácticas diarias. La relación entre el aprendizaje antes de la escritura y la sabiduría aborigen es profunda y significativa, ya que ambas se centran en la conexión con la tierra, la comunidad y los ciclos naturales, así como en el entendimiento profundo de la vida y el universo. Aprendizaje a través de historias y mitos. En las culturas aborígenes, las historias y los mitos son una forma poderosa de transmitir conocimientos y valores. A través de narrativas ricas en simbolismo y metáfora, se enseñan lecciones sobre la historia, la moralidad, la cosmología y la relación con la tierra. Estas historias no solo proporcionan una base para el entendimiento del mundo, sino que también fomentan la imaginación, la creatividad y la empatía entre los miembros de la comunidad. Aprendizaje a través de la observación y la participación. Otro aspecto fundamental del aprendizaje antes de la escritura es la observación y la participación activa en las actividades diarias de la comunidad. Los jóvenes aprendices acompañaban a los miembros más experimentados en la caza, la recolección, la pesca y otras actividades tradicionales, donde podían aprender de primera mano habilidades prácticas y conocimientos sobre el entorno natural. Esta forma de aprendizaje fomentaba el respeto por la tierra y sus recursos, así como la apreciación por el trabajo duro y la colaboración comunitaria. Aprendizaje a través de rituales y ceremonias. Las ceremonias y los rituales desempeñan un papel importante en muchas culturas aborígenes como una forma de transmitir conocimientos y valores espirituales y culturales. A través de rituales de iniciación, festivales estacionales, ceremonias de curación y otros eventos sagrados, se enseñan lecciones sobre la conexión con la tierra, el respeto por los antepasados, y la importancia de la armonía y el equilibrio en la vida. Estas prácticas no solo fortalecen los lazos comunitarios, sino que también proporcionan una forma de trascender el mundo material y conectarse con lo sagrado y lo trascendental. En resumen, el aprendizaje antes de la escritura en las culturas aborígenes se basaba en la transmisión directa de conocimientos a través de historias, observación, participación y participación en rituales y ceremonias. Esta forma de aprendizaje fomentaba una comprensión profunda y holística del mundo y proporcionaba una base sólida para el crecimiento espiritual, emocional y mental de los miembros de la comunidad. Integrar métodos de memoria antiguos. Los métodos de memoria antiguos, como los palacios de la memoria, pueden ser herramientas poderosas para mejorar el aprendizaje y la retención de la información.
¿por qué no enseñar a los niños cómo utilizar estos métodos para organizar y recordar conceptos clave? Al asociar información con obras de arte, líneas de canciones y estructuras físicas, les estamos proporcionando habilidades que pueden aplicarse en todos los aspectos de la educación y que seguirán siendo invaluables de por vida. Honrar las tradiciones indígenas y la sabiduría anciana, aprendamos de las culturas orales y reconozcamos el valor de la narrativa imaginativa en todas las áreas del conocimiento. Al integrar la música, el arte y la narrativa en el corazón de nuestras aulas, estamos reconociendo la importancia de la creatividad y la expresión personal en el proceso de aprendizaje. Además, debemos honrar a nuestras culturas indígenas al reconocer que la oralidad puede complementar la alfabetización para mejorar la educación contemporánea, y que los ancianos indígenas pueden ofrecer valiosas lecciones sobre cómo integrar estas prácticas en el aula. En resumen, al liberar la narrativa imaginativa de los confines de la escritura creativa y al integrar el arte, la música y la narrativa en todos los aspectos del aprendizaje, estamos creando un entorno educativo que es más inclusivo, emocionante y significativo para todos los estudiantes. Es hora de reimaginar la educación y cultivar una nueva generación de pensadores creativos y apasionados que estén preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Bienvenidos al viaje de descubrimiento de el arte sagrado y práctico de la memoria. En este espacio, exploraremos el origen y las técnicas chamánicas que estaban éticamente vinculadas con la forma de conocer, memorizar y aprender de antiguas civilizaciones. Para ellos, no existía separación entre el arte sagrado y la vida misma. Desde el uso de sustancias de poder hasta la proyección de imágenes en el mundo exterior a través del paisaje, su forma de vida estaba intrínsecamente ligada a estas prácticas. Nos aventuraremos en la exploración de distintas formas de conocimiento olvidadas o consideradas herméticas, así como en las estrategias de entrenamiento mental utilizadas por estas culturas. Además, nos sumergiremos en la creación de nuevas categorías que fusionan la ciencia del futuro con la sabiduría del pasado. Únete a nosotros en este emocionante viaje hacia el corazón del arte sagrado, donde descubriremos las profundidades de la mente humana y nos conectaremos con las raíces de nuestra propia existencia. Prepárate para abrir tu mente a nuevas posibilidades y para redescubrir la magia que reside en lo antiguo y lo olvidado.